¿Alguna vez te traicionó alguien que decía amarte, o alguien que decía ser tu mejor amiga? ¿Alguna vez sentiste el dolor de ser descartada, como si tu vida pudiera ser reemplazada por una simple nota fría? Rosa lo sintió. Fue expulsada de su propia casa por la mujer en quien más confiaba, mientras su esposo miraba en silencio. Pero lo que ellos no sabían es que estaban despertando una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Esta historia no trata de venganza, trata de renacer, de ese tipo de superación que solo entiende quien ya ha vivido una vida difícil. Cuando todos esperaban verla caer, ella decidió levantarse. Empezó vendiendo dulces en la calle y hoy es aplaudida en auditorios. Y lo más irónico, aquellos que la traicionaron, ahora se sientan en la platea, pagando entrada para ver el éxito que nació del intento de destruirla. Te vas a emocionar, vas a sentirte identificada y, sobre todo, vas a entender que las apariencias engañan, pero la verdad siempre florece. Porque cuando una mujer se reconstruye, nadie la detiene. Dale play y descubre cómo Rosa transformó la envidia entre amigas en el motor de su empoderamiento. Rosa siempre creyó que la felicidad vivía en los detalles, en el aroma del café por la mañana, en la risa cómplice al final del día, en el roce leve de Diego al pasar junto a ella en la cocina. Llevaban una década casados y juntos habían construido lo que muchos envidiaban, una vida aparentemente estable, cálida y llena de cariño. Y junto a ellos, siempre presente, estaba Dolores, su amiga de la infancia, confidente leal, casi una hermana. Era la primera en llegar a las celebraciones y la última en irse. Dormía en su casa como quien duerme en casa de familia. Conocía sus secretos, sus miedos, hasta sus contraseñas. Sabía demasiado. Pero la verdad es que hay personas que no soportan ver el brillo ajeno cuando no encuentran el propio. Dolores sonreía por fuera, pero por dentro masticaba resentimiento. Cada gesto de cariño entre Rosa y Diego era como una puñalada invisible a su ego. La amistad aparente escondía un veneno silencioso, la envidia entre amigas. Esa que se disfraza de apoyo pero disfruta de tu caída. Y Diego, aunque era un hombre de pocas palabras, fue cayendo poco a poco en la red de sus halagos sutiles, elogios con doble intención y comentarios sembrados con cuidado. Las apariencias engañan. ¿Y cómo engañan? La casa que Rosa tanto amaba, con sus plantas en la terraza, las recetas improvisadas de los domingos y las fotos repartidas por los Marcos, empezó a convertirse en el escenario de algo que ella no alcanzaba a ver. Un teatro silencioso. Dolores se mostraba más arreglada, más cercana, más íntima con Diego. Y cuando Rosa se distraía, las miradas entre ellos hablaban. Lo que era liviandad se volvió peso. Lo que era rutina se volvió sospecha. Pero Rosa creía en la pureza de los lazos, no en los juegos turbios. Y por eso, cuando la verdad llegó, no fue como una sospecha, fue como una bofetada. Era una tarde cualquiera. Rosa volvía del mercado con bolsas en la mano y 1000 ideas para la cena. Al entrar, encontró a su amiga sentada en el sofá, no con la ligereza de quien visita, sino con la firmeza de quien ya se siente dueña del lugar. ¿Y Diego? No estaba. Había salido a tomar aire. Dolores, con una sonrisa cargada de una crueldad sutil, le entregó un papel. Nada de gritos, ni escándalos. Solo una hoja con palabras frías. Todo está resuelto. Es mejor que te vayas. Rosa tardó en entender. ¿Cómo así?, murmuró. Y la respuesta fue una mirada que decía absolutamente todo. Allí, en medio de la sala que ella misma había decorado con tanto amor, Rosa vio su mundo derrumbarse. Su marido no estaba. Su amiga no era amiga. Su casa ya no era su casa. Lo único que quedaba era el eco de la traición, de la cobardía, del hielo emocional. Lo que más dolía no era solo la pérdida. Era como se la arrancaron. Como si fuera prescindible. Un estorbo. Algo que había que quitar del camino. Y lo peor de todo, nadie explicó nada. Nadie se molestó en justificar. Simplemente lo hicieron. Y ese silencio dolía más que cualquier grito. Ya no eres bienvenida aquí. Así fue como la expulsaron de su propia vida. Mientras cruzaba la puerta, con una maleta improvisada y los ojos llenos de lágrimas, Rosa todavía esperaba que Diego apareciera, que dijera que todo era un malentendido, que iba a arreglar las cosas. Pero no apareció. Y Dolores se quedó allí, dueña de lo que no le pertenecía. En la calle, el viento parecía burlarse de su dolor. Los vecinos la miraban con curiosidad y con indiferencia. Y esa mujer que un día lo tenía todo, ahora no tenía ni un lugar donde dormir.
Era como una película triste, pero sin música de fondo. Y lo más cruel de todo, era real. Pero algo, muy en el fondo, aún respiraba. Un resto de dignidad que ni la traición logró destruir. Un destello de fuerza temblaba dentro de ella, susurrándole, sigues viva. Y eso ya es mucho. Rosa bajó la calle sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. Pero incluso en medio del caos, había una chispa encendida. Pequeña, pero terca. Y a veces, lo único que una persona necesita, es justamente una caída para descubrir cómo levantarse. Rosa caminaba sin dirección cuando llegó a la casa de la tía Lourdes. Una mujer sencilla, de voz suave y corazón generoso, que no hizo preguntas. Solo abrió la puerta, como quien sabe que a veces el silencio abraza más que 1000 consejos. Rosa entró cargando poco, una maleta pequeña, los ojos hinchados y la sensación de estar atrapada en una pesadilla. Dormía en un colchón en el suelo y pasaba gran parte de la madrugada mirando al techo. La humillación seguía ardiendo. La imagen del billete, el tono burlón de Dolores, la ausencia de Diego, todo volvía una y otra vez, como si la memoria se negara a sanar. La vida cómoda había desaparecido. Lo que quedaba era el esfuerzo diario por no derrumbarse. Durante los primeros días, Rosa apenas podía salir de casa. El miedo al juicio ajeno la paralizaba. Y cuando tenía que ir a la panadería o a la farmacia, sentía las miradas, reales o imaginarias, pesando sobre ella como piedras. La engañada, la que lo perdió todo, murmuraban algunos. Y peor que los chismes, era la lástima. Esa sí dolía. Pero algo dentro de ella empezó a moverse, despacito, como quien despierta de un coma emocional. Era como si, al fondo del pozo, hubiera una escalera. Y Rosa decidió subirla, peldaño a peldaño. Porque, a pesar de la vida difícil, ella aún respiraba. Un día, vio un video en su celular sobre mujeres que emprendían con lo que tenían a mano. No era nada milagroso, ni promesas vacías. Era sobre esfuerzo real, sudor, prueba y error. Eso encendió en ella una idea. ¿Por qué no hacer lo que siempre le gustó? Desde joven, Rosa era conocida por sus tortas esponjosas y rellenos bien equilibrados. Empezó con una libretita, luego hizo un cartel improvisado y salió por las calles con una caja de dulces. El primer día fue un desastre. Vendió 3 brigadeiros y se empapó con la lluvia. Pero volvió a casa con los ojos brillando. Por primera vez sintió que estaba intentando. No había glamour en comenzar desde cero. Los pies dolían, el orgullo también, y las dudas eran constantes. Pero entre uno y otro, también aparecían sonrisas, elogios y algunos clientes fieles. Empezó a despertarse más temprano y a dormir más tarde. Veía videos de marketing digital en YouTube con el celular agrietado y tomaba notas en un cuaderno viejo. Aprendió sobre redes sociales, sacaba fotos con fondo blanco y usaba hashtags que aprendió de chicas mucho más jóvenes. Y aunque no tenía claro a dónde llegaría con todo eso, siguió adelante. Una de esas noches, mientras envolvía los dulces en una bolsita de papel, escuchó a su tía decir, «Tienes algo que nadie puede quitarte, coraje». Y en ese instante, Rosa lloró. Pero ya no era un llanto de dolor, era de liberación. De quien entendió que fue descartada por alguien que no supo valorarla. Y ahora, cada paso era como coser sus propios pedazos. El dolor seguía ahí, sí, pero ahora venía acompañado de empoderamiento. Cada dulce vendido era un grito silencioso, he vuelto. Pronto, los pedidos empezaron a llegar por WhatsApp. Luego, por Instagram. Rosa batía la masa con una mano y respondía a los clientes con la otra. Comenzó a aceptar encargos para fiestas pequeñas, y entregaba sus dulces con una sonrisa cansada, pero sincera. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de recuperar lo que habían intentado destruir, su autoestima. La fuerza que nació del desprecio y de la traición crecía cada día, como levadura en masa tibia. Era el renacer de alguien que, durante mucho tiempo, se había olvidado de su propio valor. Y mientras las ventas crecían, Rosa miraba al pasado no con tristeza, sino con extrañeza. ¿Cómo pudo anularse tanto por alguien que nunca supo valorarla? ¿Cómo no se dio cuenta de que la envidia entre amigas era una bomba de tiempo? Ahora lo entendía. Y esa comprensión dolía, pero también liberaba. Y así, sin avisar, el tiempo comenzó a devolverle lo que parecía perdido. Porque cuando una empieza a levantarse, el universo responde. Pasaron 2 años, y quien viera a Rosa caminando por la vereda,
con el celular en una mano y una caja de torta en la otra, jamás imaginaría lo que había vivido. Su cabello ahora estaba suelto, su sonrisa más firme y su mirada. Esa mirada brillaba con la luz de quien venció su propio dolor. Su pequeña pastelería, que funcionaba en el fondo de la casa construida con esfuerzo y sudor, era más que un emprendimiento. Era símbolo de superación. Cada pared levantada allí tenía una historia. Cada mueble había pasado por donaciones, ofertas o reciclaje. Nada fue por casualidad. Todo era fruto de una vida difícil que ella se negó a dejar morir. En Internet, Rosa se convirtió en un referente. No por el glamour, sino por su verdad. Contaba su historia sin victimizarse, sin ocultar las grietas. Mostraba lo que nadie muestra: las madrugadas lavando utensilios, la ansiedad antes de una entrega importante, los tropiezos de las primeras recetas. Y justamente eso era lo que encantaba. Su emprendimiento de tortas personalizadas ahora tenía lista de espera. Celebridades locales compartían sus creaciones. Y aún así, ella seguía con los pies en la tierra, recordando todos los días de dónde venía y a dónde no quería volver. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Diego y Dolores vivían justo lo contrario de lo que habían idealizado. La casa donde Rosa lloró por última vez estaba en venta. Hipotecada. El negocio de Diego, que antes prometía, se hundió en deudas. Dolores, antes sonriente y seductora, ahora vivía discutiendo con su marido. Celosa, controladora y frustrada. Porque, en el fondo, ella nunca quiso un matrimonio. Quería lo que su amiga tenía. Quería el escenario, no los bastidores. Y cuando llegaron las cuentas, cuando la rutina pesó, descubrió que sostener lo que se envidia requiere algo más que encanto. Requiere carácter. Rosa, sin embargo, no sabía nada de eso. Había decidido no alimentar rencores, no espiar perfiles, no buscar noticias. Para ella, el pasado se quedó donde debía, atrás. Pero el destino. Ese tiene un sentido del humor bastante irónico. Una mañana, recibió una invitación para dar una charla sobre mujeres emprendedoras. El evento era grande, con transmisión en vivo, periodistas y cientos de personas. Rosa dudó, pero aceptó. No por vanidad, sino porque sabía que su historia podía tocar a otras mujeres que, como ella, también habían sido descartadas. El salón estaba lleno. Luces, cámaras, gente elegante, murmullos de conversaciones apagadas y un aire cargado de expectativas. Rosa subió al escenario con el corazón acelerado, pero con la espalda recta. Llevaba un vestido que ella misma había cosido junto a una modista reconocida. Al tomar el micrófono, respiró hondo. Buenas noches. Mi nombre es Rosa. Y hace 2 años, fui expulsada de mi casa con una nota fría. Un murmullo recorrió el auditorio. Ella continuó, firme, contando su renacer, sus caídas, su fuerza. Con cada frase, contenía una lágrima. No de dolor, de orgullo. En el público, entre tantas mujeres, allí estaban ellos. Dolores y Diego, sentados uno al lado del otro, pero con los cuerpos distantes, incómodos, apagados. Los ojos de ella, antes tan altivos, estaban bajos. Los de él, perdidos. Ambos presenciaban cómo la mujer que intentaron apagar brillaba ahora bajo los reflectores. Era como si el tiempo hubiera cerrado un ciclo. La que fue abandonada en la calle, ahora era ovacionada. Y quienes la despreciaron, ahora la miraban desde la platea. No podía haber símbolo más claro que ese. Rosa no los vio, o tal vez prefirió no verlos. Pero algo esa noche era diferente. Era como si la vida quisiera dejar claro que, por más que intenten arrancarnos del lugar a que pertenecemos, si nuestras raíces son fuertes, florecemos en otro suelo. Y cuando el destino quiere, se encarga de reunir todas las piezas. Y aún quedaba más por pasar aquella noche. Al final de la charla, Rosa bajó del escenario rodeada de abrazos, sonrisas y aplausos. Periodistas querían entrevistarla. Emprendedoras le pedían consejos y algunas mujeres simplemente lloraban al agradecerle por haber contado su historia. Era como si ella hubiera puesto en palabras los dolores de tantas otras que, como ella, habían sido silenciadas. Pero entre tantos rostros en la multitud, uno se acercaba con más duda que valentía: Diego. El mismo hombre que, tiempo atrás, se quedó en silencio mientras ella era echada de su propia casa. Sus ojos ya no brillaban. Solo había culpa y cansancio. La postura que antes era segura ahora parecía pedir perdón, sin decir una palabra.
Te ves hermosa. Nunca pensé que lograrías tanto por tu cuenta. Las palabras salieron temblorosas, quizás esperando una posibilidad de redención. Pero Rosa ya no era la mujer que lloró con una maleta en la mano frente a su propia puerta. Respiró hondo, lo miró directo a los ojos y respondió con una firmeza serena. Ni yo sabía cuán fuerte era, hasta que ustedes me echaron. No había rabia en su voz. Solo una certeza madura, de esas que el tiempo y el esfuerzo construyen. Diego sonrió, incómodo, intentando mantener algo de dignidad. Pero la verdad era que ya había perdido lo más valioso, el respeto de ella. Dolores, que venía justo detrás, intentó justificarse. Las palabras salían atropelladas. Entre no fue mi intención, todo fue un error y estaba confundida. Pero Rosa solo escuchaba. Y cuanto más escuchaba, más convencida estaba de que ya no había nada allí. Ni rencor, ni dolor. Solo lástima. La mujer que una vez la hirió ahora le parecía tan pequeña, tan fuera de lugar, tan vacía. Ustedes me quitaron mi casa, mi matrimonio, hasta mis sueños por un tiempo, pero jamás me quitaron mi fuerza. Y con una leve sonrisa en los labios, cerró la conversación con un simple: con permiso, tengo una entrevista ahora. Aquello no fue un desahogo. Fue una liberación. Porque Rosa entendió que la venganza es poca cosa comparada con el placer de reconstruir su propia historia con sus propias manos. Dolores y Diego se quedaron ahí, quietos, observándola alejarse, rodeada de luces, cámaras y sonrisas genuinas. No hubo escándalo, ni lágrimas. Y eso, quizás, les dolió más que si las hubiera habido. Porque quien espera drama, se descoloca cuando encuentra paz. Y Rosa estaba en paz. La mujer que un día se arrastró para recoger sus pedazos, ahora caminaba con la cabeza en alto, como quien aprendió a transformar el dolor en dignidad. En la entrevista, habló sobre empoderamiento femenino, sobre nuevos comienzos y sobre el poder de no callarse más. Dijo que la superación no sucede de la noche a la mañana, pero que todo esfuerzo vale la pena. Recordó el día que vendía brigadeiros bajo la lluvia y el día que tuvo que aprender sola a usar Instagram. Y cuando le preguntaron cuál había sido el momento más difícil, no mencionó la traición, sino el instante en que casi creyó que no era capaz. Porque esa sí fue la batalla más dura, vencer su propia inseguridad. Y ahí, sentada frente a las cámaras, sabía que lo había logrado. Mientras regresaba a casa esa noche, Rosa no sentía euforia. Sentía gratitud. Cada lágrima derramada, cada mirada de desprecio que enfrentó, cada dulce que preparó con el corazón roto, todo la había llevado hasta allí. Ese era el comienzo de un nuevo ciclo. Y si antes su nombre se murmuraba entre suspiros de lástima, ahora aparecía en titulares como ejemplo de valentía. Y lo más hermoso, que no tuvo que pisotear a nadie para llegar a donde llegó. Simplemente, no permitió nunca más que la pisotearan a ella. Pero el mundo estaba a punto de descubrir que aquella charla fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque una mujer que se reconstruye nunca vuelve a ser pequeña. Después de la conferencia, la historia de Rosa se esparció como pólvora. Videos con fragmentos de su discurso se viralizaron en las redes sociales. Miles de mujeres se sintieron identificadas. Comentarios como «Yo también fui traicionada», «Me diste fuerzas y gracias por existir», llenaban su línea de tiempo. Pero lo que más impactaba no era solo la superación. Era la forma en que había transformado la humillación en puente, el esfuerzo en motor y el dolor en empoderamiento. Rosa no se victimizaba, inspiraba. Y, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de algo mayor, la posibilidad real de florecer, incluso después de haber sido arrancada de raíz. Su emprendimiento creció. Contrató un equipo, formado, en su mayoría, por madres solteras, mujeres afrodescendientes y mujeres mayores de 40 años, que muchas veces son invisibilizadas en el mercado laboral. Creó un proyecto social para enseñar repostería a mujeres víctimas de violencia. Sus tortas ahora estaban presentes en eventos de grandes marcas y en fiestas de celebridades. Pero lo que más le emocionaba no era eso. Era cuando alguien se le acercaba y decía, «Volví a empezar por ti». Porque en el fondo, Rosa lo sabía. Ella solo quería devolverle al mundo lo que un día le fue negado: apoyo. En las transmisiones en vivo que hacía cada semana en Instagram, Rosa hablaba de forma simple, directa, con el mismo tono de siempre. «Pensé que era el final, pero solo era el comienzo», dijo una vez, sosteniendo una taza de té y sonriendo con ternura. Ese era el tono. Sin arrogancia, sin ostentación.
Solo verdad. Rosa hablaba con la voz de quien ya gritó pidiendo ayuda y no fue escuchada. Y ahora que había encontrado su voz, se aseguraba de hacerla sonar por todas aquellas que aún estaban en silencio. Hablaba de empoderamiento, sí, pero también de contención, de escucha y de verdad. Diego, ahora vivía solo en un departamento alquilado, sin muebles nuevos, sin promesas. Llevaba una rutina gris, sin brillo. Intentó algunos negocios, pero todos fracasaron. Una vez, le confesó a un amigo, ella era el corazón de todo, y solo me di cuenta cuando ya era tarde. Pero el arrepentimiento no reconstruye lo que la ambición destruyó. Dolores, por su parte, daba clases particulares para pagar cuentas atrasadas. Los seguidores que había heredado de Rosa desaparecieron. Las marcas que se asociaron a ella se esfumaron. Y el cuento de hadas que construyó con base en la mentira se convirtió en una fábula olvidada. Rosa nunca necesitó restregar su éxito en la cara de nadie. El tiempo se encargó de hacerlo por ella. Y curiosamente, lo que más afectaba a Dolores no era el brillo de Rosa, era el hecho de que siguiera adelante sin mirar atrás. Porque quien traiciona, espera que una se quiebre, que se arrastre, pero cuando una florece, no saben cómo enfrentarlo. Y esa fue la mayor victoria de Rosa, no demostrarle nada a nadie, sino vivir en paz con la mujer en la que se había convertido. Una mujer completa. En la última entrevista que dio para un gran canal de televisión, le preguntaron, ¿qué le dirías a la Rosa de hace 2 años, sentada en la vereda con una maleta en las manos? Ella sonrió, respiró hondo, y respondió con la voz entrecortada, le diría que sí, va a doler, que parecerá imposible, pero vas a salir adelante. Y un día, quien te vio como débil, te va a aplaudir de pie. El estudio quedó en silencio, y en esa respuesta estaba resumido todo su camino, de la caída al ascenso, de la sombra a la luz, de la vergüenza al orgullo. Y si estás leyendo esta historia ahora, quizás tú también necesites escuchar esto. A veces, el mayor regalo que la vida te da, viene disfrazado de dolor. No porque merezcas sufrir, sino porque era necesario despertar. Y cuando una mujer despierta, ya nadie la detiene. Ni quien la lastimó, ni quien la subestimó. Porque una mujer herida, se cura. Una mujer traicionada, se reconstruye. Pero una mujer decidida, es abuela. Y quien intentó derribarla, solo mira. Desde la platea. Campana, suscríbete al canal para más historias como esta. Activa la campanita y compártelo con alguien que necesite recordar. Quien hoy te pisa, mañana te aplaude desde la platea.